Las Euménides es la última tragedia de la trilogía Orestíada de Esquilo, y representa el clímax de una saga de venganza, justicia y redención. Tras el asesinato de su madre Clitemnestra, Orestes huye para escapar de las furias, que lo persiguen incansablemente. La obra se desarrolla en un momento decisivo, cuando la antigua justicia vengativa cede paso a un sistema judicial más racional y equilibrado, representado por el juicio de Orestes. En este último capítulo de la trilogía, Esquilo plantea cuestiones universales sobre el papel de la justicia en la sociedad, la transformación de los valores y la reconciliación entre los poderes divinos y humanos. A través del conflicto entre las furias y la diosa Atenea, el autor nos invita a reflexionar sobre el tránsito de la barbarie a la civilización, y sobre el poder de la ley en la construcción de una comunidad justa. Capítulo 1. El regreso de Orestes. En la quietud del amanecer, cuando las sombras aún danzan en las crestas de las montañas y el aire lleva consigo el susurro de los dioses, Orestes se encontraba de pie ante un destino marcado por la sangre, la traición y la venganza. El sol aún se alzaba, como un dios temeroso, resplandeciendo de manera tenue sobre el horizonte, bañando de luz dorada la tierra y el mar. Pero para él, este nuevo día no traía consigo paz ni esperanza, sino un peso inquebrantable que aplastaba su pecho. Un peso formado por los gritos de su madre, Clitemnestra, al morir a manos suyas, y por las furias que ya lo acechaban desde las entrañas de la oscuridad. Había regresado a Argos, su ciudad natal, pero lo hacía como un hombre marcado por la culpa y la justicia de los dioses. Había llegado a esta tierra, otrora hogar de su niñez y de su amor por su padre, Agamenón, con la intención de vengar la muerte de éste, consumada por la misma mujer que lo había dado a luz. El sacrificio de Ifigenia en Aulis había sido el primer paso en la tragedia de su linaje, un acto de odio y sacrificio que arrastró a todos sus miembros a un ciclo sin fin de dolor y condena. La guerra de Troya había marcado el inicio de esta cadena, y la muerte de Agamenón en manos de su esposa Clitemnestra le había otorgado a Orestes una misión irreversible: vengar a su padre, aunque para ello tuviera que perder parte de sí mismo. Orestes había llegado en secreto, sin que la ciudad lo viera. Sus ojos, antes llenos de sueños y esperanzas, ahora reflejaban una dura determinación. El peso de su misión lo había transformado, y su corazón ya no latía por el amor, sino por la justicia, esa que los dioses habían demandado con un fervor implacable. Caminaba por las calles de Argos como un espectro, sin que nadie pudiera reconocerlo, ni amigo, ni enemigo, ni el pueblo que alguna vez lo había aclamado como un hijo de los reyes. Su única compañía era el alma de su padre, que lo había llamado en sueños para que cumpliera con su deber. Pero ni los dioses ni los recuerdos podían borrar lo que había hecho con sus propias manos: el asesinato de su madre. La noche en que Clitemnestra murió, Orestes la vio caer ante él, su rostro distorsionado en una expresión de sorpresa, pero también de desesperación, como si en sus últimos momentos intentara comprender el sentido de la muerte que su hijo le traía. Ella, que había ordenado la muerte de su esposo, fue finalmente abatida bajo el peso de su propia maldad, pero Orestes sabía que la justicia no era un camino sencillo. Aquella sangre derramada, aun cuando cumplía con la voluntad de los dioses, lo perseguiría sin piedad. El regreso a Argos era ahora una odisea interna. Cada paso que daba por las sendas polvorientas le recordaba lo irremediable de su acción. Las furias lo acechaban, invisibles a los ojos humanos, pero en su mente resonaban sus voces, llenas de furia, de tormento, de una justicia ancestral que no podía escapar. Eran ellas las que lo perseguían, esas deidades primitivas que castigaban la sangre derramada, que reclamaban su derecho de seguir el curso de la venganza y la justicia, pero en su forma más primitiva y destructiva. Conforme Orestes se adentraba en la ciudad, la imagen de su madre, aún fresca en su mente, comenzaba a desdibujarse. La había matado con la espada en mano, pero sus pensamientos sobre ella no podían despojarse del peso de su amor filial. En cada rincón de la ciudad veía los ecos de su vida anterior, los recuerdos de su infancia, los días felices bajo el reinado de su padre, las enseñanzas de éste sobre el honor y la gloria. Pero ahora, tras su regreso, no podía evitar sentir que todo aquello había sido destruido. Su casa estaba mancillada, sus manos eran ahora las de un asesino, y su alma, más que un alma de héroe, era la de un hombre que se debatía entre la locura y la razón. Al llegar al palacio, la mirada de los sirvientes era fría, casi indiferente, como si el peso de los años de dolor ya no pudiera sorprenderlos. Pero Orestes podía sentir en sus corazones la condena que lo aguardaba. Nadie osaba hablarle, nadie osaba acercarse, pues los rumores ya corrían: Orestes ha regresado.
¿Será él el que cargue con la maldición de su linaje? La sombra de la venganza se cernía sobre él, y todo lo que había conocido ya no existía. Era entonces, mientras se dirigía hacia el altar de los dioses, donde su mente comenzaba a tambalear. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si el asesinato de su madre era la única respuesta que los dioses esperaban de él. La duda comenzó a apoderarse de su alma, esa misma duda que lo había acompañado durante su huida, cuando solo encontraba consuelo en las palabras del dios Apolo, quien le había asegurado que todo lo que hacía estaba justificado por la voluntad divina. Sin embargo, cada paso que daba le recordaba lo que había perdido, lo irremediable de su situación. ¿Sería este el destino que le aguardaba? El regreso a su hogar solo para ver cómo su alma se convertía en un campo de batalla entre los dioses y su propia humanidad. Las furias, siempre invisibles, estaban cerca. Orestes lo sabía, y la angustia lo envolvía cada vez más. Sabía que las sombras de su crimen, aunque había sido dictada por la justicia, nunca lo abandonarían. Cada noche, cuando se refugiaba en el palacio, oía susurros a lo lejos, voces que le pedían que pagara por lo que había hecho, por la sangre derramada. Pero en su mente, Orestes comenzaba a aceptar lo que había sucedido. El regreso a Argos no significaba el regreso a un hogar seguro, sino un juicio eterno, un juicio que trascendía la muerte y la venganza. Así, entre la angustia y la determinación, Orestes se preparaba para enfrentar el futuro. Ya no era el niño que alguna vez jugó en los jardines de Argos, ni el joven que había soñado con el honor y la gloria. Ahora, su camino estaba marcado por el regreso a la tierra que lo había dado a luz, pero también por la necesidad de rendir cuentas a los dioses y a la justicia humana. Y, en algún rincón de su alma, comprendió que su destino ya no le pertenecía. Capítulo 2. La venganza de Orestes. El viento que recorría las empedradas calles de Argos traía consigo un aroma salado del mar, pero, sobre todo, un aire pesado de inevitabilidad. Orestes, aún con la sombra de la duda sobre sus hombros, se hallaba de pie en el umbral de un destino que no podía eludir. Su regreso a la ciudad no había sido solo un regreso físico, sino un retorno a las raíces profundas de su linaje, aquellas que lo habían marcado con la maldición de los dioses. Aunque el sol comenzaba a ascender con su brillo imponente, Orestes no podía sentir su calor. La luz era ajena a él, y la oscuridad de su alma se tornaba más densa a medida que avanzaba hacia el palacio de Agamenón, donde todo había comenzado y ahora, todo debía terminar. La venganza de Orestes no era un acto de ira ciega, como la de un joven impulsivo, sino un propósito forjado en el yunque de la tragedia familiar. El asesinato de su padre había marcado la primera ruptura en su vida, un acto irreparable que él había jurado vengar. Pero, por más que su mente racional trataba de justificar lo que había hecho, en su corazón, el eco del asesinato de Clitemnestra resonaba constantemente. La imagen de su madre, la mujer que lo había criado, que lo había amado hasta su último aliento, seguía flotando ante sus ojos como una visión que lo torturaba. Había sido ella misma quien, con su propia mano, había dado la orden de matar a Agamenón. Pero, incluso así, la sangre de su madre derramada por sus propias manos era algo que no se desvanecía fácilmente. El palacio se alzaba ante él como un monumento de piedra, frío y distante, pero lleno de memorias y ecos del pasado. Era el lugar que había presenciado las mayores glorias y las más profundas tragedias de su linaje. Dentro de esas murallas, Agamenón había sido coronado rey, y también había encontrado la muerte. Orestes, con el corazón palpitante y los pasos vacilantes, se acercaba a la puerta de su hogar como un espectro que busca la paz, pero sin saber si realmente la encontraría. Al ingresar en el palacio, la atmósfera era densa, como si la misma casa estuviera impregnada de la ira y el dolor que había marcado la historia de su familia. Orestes sentía que cada habitación, cada rincón, guardaba secretos, susurros de viejos fantasmas. Su madre ya no estaba para guiarlo o reprocharle, pero su presencia seguía flotando en el aire, como una sombra que nunca se desvanecería. Al caminar por los pasillos, el sonido de sus pasos resonaba con un eco vacío, como si la casa misma lo rechazara, lo repudiera. En una de las salas del palacio, Orestes se encontró con su hermana Electra. Ella lo miró fijamente, sus ojos cargados de un sufrimiento tan profundo que parecía que su alma se había perdido entre las sombras de la venganza. Sabía lo que había hecho Orestes, lo había escuchado de los sirvientes y lo había sentido en su propio corazón, la muerte de Clitemnestra. Pero, como él, su alma también estaba atrapada en un abismo de venganza,
que ya no podría dejar atrás. ¿Has cumplido tu juramento, hermano? Preguntó Electra con voz quebrada, su tono lleno de amargura. Orestes la miró con los ojos llenos de dolor. En ese momento, comprendió que su venganza no solo había sido un acto hacia su madre, sino también una condena para su hermana, para la ciudad, para él mismo. Había derramado sangre, sí, pero la culpa que ahora sentía lo envolvía, la tristeza de haber tenido que hacer lo que hizo lo perseguía. Sí, lo he hecho, respondió, con una voz apagada, apenas un susurro. Pero la venganza no es lo que esperaba. Lo que he hecho me consume. Electra, aunque con el rostro arrugado por la pena y la rabia, no podía evitar sentirse aliviada, en parte. Clitemnestra había sido el monstruo que había matado a su propio padre, y Orestes, su hermano, era el único que podía redimirlos a través de su acción. Sin embargo, incluso ella sabía que el ciclo de venganza en su familia no terminaría con la muerte de Clitemnestra. Los dioses no olvidarían, y las furias seguirían su curso inexorable. ¿Crees que esto acabará aquí, hermano? Preguntó con una expresión sombría. Orestes sintió una ola de desesperación recorrer su cuerpo. Sabía que lo que había hecho no traería paz, sino más tormento. Las furias ya lo buscaban, sus voces comenzaban a hacerse más claras, más cercanas. En su mente, Orestes veía las sombras de las deidades antiguas que acechaban su alma, las furias que vengaban la sangre derramada, que nunca descansaban hasta que el castigo fuera cumplido. La venganza había sido un mandato de los dioses, un llamado de justicia que Orestes había seguido ciegamente. Pero, al igual que los que le precedieron, ahora se encontraba atrapado en un ciclo de venganza sin fin. La sangre de su madre manchaba sus manos, y la furia de las furias le pisaba los talones. Mientras la conversación con Electra continuaba, un sonido extraño llegó a sus oídos, una especie de canto bajo, casi un susurro, que parecía provenir de la oscuridad. Era el sonido de las furias, las que ahora lo perseguían sin descanso. Su mente se nubló y su cuerpo comenzó a estremecerse. Ya no podía evitar lo inevitable. El castigo por su crimen ya había comenzado, y ni la venganza ni la justicia divina podrían liberarlo de lo que se avecinaba. Con una última mirada a su hermana, Orestes salió de la sala. El aire del palacio lo envolvió, pesado y denso, como una capa de plomo. En su corazón, sabía que la venganza no traería alivio, solo más sufrimiento. Ahora, más que nunca, comprendía que los dioses no solo pedían justicia, sino que también exigían sacrificios. Y él, atrapado en este juego mortal, sería el primero en pagar el precio. Las furias lo seguirían hasta que la cuenta de la sangre estuviera saldada. Pero en su alma, ya no quedaba espacio para la esperanza. Solo restaba una pregunta. ¿Hasta cuándo la venganza sería su único destino? Capítulo 3. La furia de las erinias. El sol de Argos se alzaba alto, pero no ofrecía consuelo a los que caminaban por sus tierras. Era un sol sombrío, como si se rehusara a iluminar el pesado destino de quienes estaban atrapados en su perpetuo ciclo de venganza. En la quietud de ese día, un espeso manto de sombra se cernía sobre la ciudad, la cual, aunque rodeada por la belleza de sus paisajes, estaba marcada por la tragedia que sus habitantes vivían y repetían generación tras generación. En el aire pesado, se sentía la presencia de las erinias. Orestes, pese a la paz exterior de su entorno, no podía liberarse de las voces que retumbaban en su mente. Como un eco distante, pero creciente, las furias comenzaron a tomar forma dentro de su alma. Estas criaturas invisibles, que se alimentaban del dolor y la culpa, le susurraban al oído las consecuencias de su acción. Cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior, cada respiración más dificultosa. No era solo la culpa por el asesinato de su madre lo que lo atormentaba, sino la sombra de un castigo mucho mayor, uno que era impuesto por los dioses mismos. Mientras caminaba por las oscuras sendas de la ciudad, las voces de las erinias se volvían más claras. A veces, creía oír sus risas, otras veces sus gritos furiosos, como si las criaturas ya estuvieran a su lado, reclamando su venganza. Las furias no perdonaban, ni olvidaban. Para ellas, la sangre derramada debía ser expiada por más sangre, y nada podía calmar su sed insaciable. Orestes llegó a la plaza central, un lugar tan venerado por los antiguos como sacrosanto, pero hoy, bajo el peso de su crimen, le parecía como un altar desolado, despojado de cualquier esperanza. Se detuvo frente a una estatua de Zeus, cuya mirada de piedra parecía penetrarlo con una gravedad acusatoria.
Las furias se habían materializado dentro de su mente, y Orestes las percibía ahora como figuras sombrías, vestidas con túnicas oscuras que arrastraban en el suelo, con serpientes que salían de sus cabellos y ojos que brillaban con un odio inquebrantable. De repente, las figuras que había sentido como presencias invisibles, tomaron forma física ante sus ojos. Las tres erinias, las hijas del odio y la venganza, se alzaron ante él, como sombras que surgían de la misma tierra. Su presencia era como un viento gélido que cortaba la piel, y sus voces, al unísono, resonaron en el aire con una fuerza aterradora. Orestes, hijo de Agamenón, ¿dónde estás? Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba como un trueno en su mente. ¿Crees que has escapado de la justicia? ¿Que el tiempo puede borrar tu crimen? La mirada de las erinias era feroz, como si el mismo infierno se hubiera apoderado de ellas. El sudor recorría la frente de Orestes, su cuerpo temblaba de manera involuntaria, y, sin embargo, no podía apartar la mirada de esas figuras que le susurraban la inevitable condena. Te hemos seguido desde que derramaste la sangre de tu madre, continuaron las furias, con una voz tan profunda que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. El crimen no puede quedar sin castigo. Las leyes de los dioses no pueden ser violadas sin consecuencia. Orestes trató de responder, pero su voz se ahogaba en el nudo de su garganta. En su mente, las imágenes del asesinato de Clitemnestra volvían una y otra vez, como una película que no podía detener. Su madre, que le había dado la vida, y sin embargo, había sido la misma que asesinó a su propio padre, era el vínculo que lo mantenía atrapado entre dos mundos. Por un lado, la justicia que él creía cumplir al vengar la muerte de Agamenón, por otro, la imagen de la madre a quien había matado, como un espectro que no lo abandonaba. El odio se nutre de lo que siembras, dijeron las erinias con voces cada vez más ominosas. Tú has sembrado la destrucción, Orestes, y ahora cosecharás lo que has sembrado. No habrá paz para ti, ni en este mundo ni en el siguiente. Somos las hijas del arrepentimiento y el dolor eterno. Venimos a reclamar lo que es nuestro. El joven príncipe, que había creído que la venganza traería algún tipo de redención, se dio cuenta en ese momento de la verdad más amarga. No había liberación de la culpa. No había paz. La condena era inquebrantable y eterna. Las erinias se acercaron más a él, su frío aliento lo envolvía, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Las serpientes de sus cabellos se retorcían como si tuvieran vida propia, y el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Las voces en su mente ya no eran susurrantes, sino gritos, rugidos de furia y condena. No puedes escapar, Orestes. Gritaron con furia. El ciclo de sangre no termina hasta que pagues por cada gota derramada. El peso de la maldición que pesa sobre ti no se aliviará nunca. Somos las hijas de la justicia implacable, y ninguna oración, ningún sacrificio, puede liberarte. El joven, completamente derrotado por la intensidad de su encuentro con las erinias, cayó de rodillas ante ellas. Era como si el peso del universo hubiera caído sobre sus hombros, y no podía hacer nada para escapar de las manos invisibles de la justicia divina. Las furias, al verlo arrodillado, extendieron sus manos hacia él, y, en un acto de pura condena, su grito final reverberó en su interior. El sol que antes parecía distante ahora se oscurecía, como si el propio cielo se hubiera nublado por la tragedia que se estaba desatando. Las erinias continuaron su canto de justicia, una melodía sin fin, que recorría el aire de Argos. El juicio estaba sellado, y la condena de Orestes era solo el principio de una serie de eventos que ni los dioses podrían frenar. Y así, Orestes se encontraba atrapado en su destino. No podía librarse de las furias. La venganza de los dioses había comenzado, y su alma sería el campo de batalla donde se libraría la guerra entre el arrepentimiento y el castigo eterno. Capítulo 4. El juicio de las deidades. La ciudad de Argos permanecía envuelta en una atmósfera cargada de desesperanza. Los muros de piedra, que antes eran testigos de las victorias y celebraciones de una civilización orgullosa, ahora parecían como cárceles inquebrantables. Cada rincón, cada calle, reflejaba la desolación de un pueblo cuyo destino estaba sellado, marcado por las manos invisibles de los dioses. En las sombras de este lugar desolado, se encontraba Orestes, el hijo de Agamenón, a la espera de una justicia que no podía comprender. Las furias, esas fuerzas implacables de venganza que lo acosaban sin cesar, lo habían llevado a este punto. Pero el joven príncipe sabía que, aunque las voces de las erinias lo arrasaban con su furia,
las consecuencias de su acto de sangre aún no habían llegado a su fin. Sabía que la justicia divina, aunque en apariencia silenciosa, se manifestaría de una forma que nunca podría haber imaginado. Y esa justicia venía en la forma de una corte de dioses y diosas que decidirían su destino. El dios Apolo, quien había sido su protector en la búsqueda de venganza, le había aconsejado que se presentara ante el tribunal de las deidades. El oráculo de Delfos, que tantas veces había sido la voz que guiaba a los mortales, ahora se convertía en el escenario de la última batalla de Orestes. La sala del juicio, un vasto templo con columnas que se alzaban hacia el cielo, estaba llena de una quietud ominosa. No había viento ni canto de aves, solo el silencio mortal de aquellos que presenciaban el juicio. Orestes se acercó al altar donde se hallaban los dioses, su corazón palpitaba como un tambor de guerra. Entre ellos, la figura más imponente era Atenea, diosa de la sabiduría y la justicia. Con su mirada serena y su porte majestuoso, Atenea representaba la balanza de la justicia que decidiría su destino. A su lado, en el otro extremo del altar, se encontraba el temible Zeus, cuyo poder era absoluto sobre el orden cósmico. Junto a él, Apolo, su defensor, aguardaba en un silencio expectante, mientras las furias permanecían cerca, acechando con su furia inquebrantable. Orestes, con las rodillas temblorosas, se arrodilló ante los dioses, su rostro sombrío, marcado por la culpa y la desesperación. Las furias, invisibles para los ojos de los demás, le susurraban constantemente, recordándole su crimen y advirtiéndole que no encontraría perdón. Pero en su alma, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Sabía que había cometido un acto atroz, pero también sabía que el destino de los hombres no estaba solo en las manos de las furias. La sabiduría de Atenea y la justicia de los dioses podían ofrecerle una salida. ¿Qué has hecho, hijo de Agamenón? La voz profunda de Zeus retumbó en la sala, su mirada fija en Orestes, como si pudiera ver en lo más profundo de su alma. Has derramado la sangre de tu madre, la que te dio la vida. Un crimen de tal magnitud no puede quedar impune, ni siquiera por las leyes que los hombres conocen. Orestes levantó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras del Dios Supremo. Su pecho se apretó, y su voz, quebrada por la angustia, respondió con una sinceridad absoluta. He vengado a mi padre, quien fue asesinado por ella. No fue un acto de maldad, sino de justicia. ¿Cómo podría yo permitir que el asesinato de mi padre quedara sin castigo? ¿Acaso los dioses no valoran la justicia? Atenea, cuyo rostro reflejaba una calma serena pero firme, se adelantó. Sus ojos no juzgaban, sino que observaban con una profunda comprensión. Con voz suave pero clara, habló. La justicia no se define solo por el acto de venganza. El destino de un hombre no debe depender de los impulsos de su ira o de la necesidad de vengar una muerte. En ti, Orestes, se ha creado una paradoja, un conflicto entre el deber de vengar a tu padre y el deber de honrar a tu madre. Pero, la verdad es que ninguna de estas acciones trae paz. Y sin paz, la justicia nunca puede estar completa. La sabiduría de Atenea resonó en las paredes del templo. Sus palabras sembraron una semilla en el corazón de Orestes, quien había vivido atrapado entre la venganza y la culpa. ¿Era realmente un acto de justicia lo que había hecho? ¿O simplemente una sombra de la furia que lo consumió por dentro? ¿Cómo puede encontrar paz un hombre que está atrapado entre dos mundos? Preguntó Atenea, mirando directamente a Orestes. ¿Qué es lo justo cuando las vidas de los hombres se ven desbordadas por la necesidad de venganza y dolor? Orestes no respondió de inmediato. En su interior, las voces de las erinias aún retumbaban, exigiendo su condena. Sin embargo, las palabras de Atenea lo tocaban profundamente, como un susurro en su alma. La justicia no podía ser alcanzada a través del sufrimiento continuo, ni a través de más sangre derramada. Algo debía cambiar. Algo debía aliviar su tormento. Fue entonces cuando Apolo, que había estado en silencio hasta ese momento, se levantó y habló con la autoridad de un dios que no temía las consecuencias de sus palabras. Con un gesto amplio, instó a Orestes a levantar la cabeza y mirar a los dioses con esperanza, no con desesperación. Orestes, hijo de Agamenón, tú has sufrido mucho. Has sido tocado por las manos de la tragedia, pero no te ahogues en la desesperación. El acto de matar a tu madre fue hecho bajo la influencia del deber y el deseo de venganza. Pero la justicia no es solo castigo, sino también redención. Las erinias, que habían estado presentes en el juicio,
se levantaron con furia al oír las palabras de Apolo. Su odio hacia el joven no disminuía, y su presencia se intensificaba en la sala. Sin embargo, Atenea, con una autoridad tranquila, los reprendió. No más sangre. No más venganza. El juicio de Orestes no es solo un acto de justicia, sino un acto de compasión. El ciclo de muerte debe romperse, y el camino hacia la redención debe abrirse para él. Fue entonces cuando el juicio de Orestes alcanzó su punto culminante. Los dioses comenzaron a deliberar en silencio, evaluando no solo la gravedad de su acto, sino también la complejidad de su situación. Al final, Atenea tomó la palabra una vez más. El veredicto está claro. Orestes será liberado de la persecución de las furias. Sin embargo, su destino debe ser sellado con un acto de equilibrio, la restauración de la paz y la justicia. Orestes, debes ser purificado y reconciliarte con el dolor del pasado. Así, serás liberado de la maldición de tu madre. Con esta decisión, Atenea abrió el camino hacia la liberación de Orestes, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una ligera brisa de esperanza tocaba su corazón. Las furias, aunque furiosas, retrocedieron, aliviadas por la intervención de la diosa de la sabiduría. Aunque su hambre de venganza no desaparecería completamente, la justicia había sido tomada en cuenta y, por ahora, Orestes había evitado su condena eterna. El juicio, aunque inusitado en su resolución, había establecido un nuevo orden en el cual la misericordia podía coexistir con la justicia. Y, por primera vez, la sombra de la venganza comenzó a disiparse, dando paso a una luz que podía ofrecer algo más que sufrimiento, la posibilidad de redención. Capítulo 5. El perdón de los dioses. La luz del amanecer bañaba lentamente el horizonte, tiñendo de dorado las cúpulas de las casas de Argos, como si un nuevo ciclo de esperanza estuviera a punto de nacer. Sin embargo, el corazón de Orestes aún se encontraba atrapado en las tinieblas del pasado. Aunque había sido liberado de la condena inminente, el precio de la redención no era tan sencillo de pagar. Las furias, aunque reprimidas por la voluntad de Atenea, seguían rondando su mente, recordándole cada instante su culpa, cada susurro de la muerte de su madre. Había sido un juicio, sí, un juicio que le otorgaba la posibilidad de escapar del castigo eterno, pero no le daba la paz que tanto ansiaba. Orestes, sentado en un rincón sombrío del templo de Atenea, reflexionaba sobre las palabras de los dioses. Aquel veredicto había sido un alivio momentáneo, pero la pregunta persistía: ¿podía realmente encontrar la paz si no podía redimir su propia alma? La diosa Atenea había hablado de equilibrio, de reconciliación, pero en su corazón, Orestes sentía que aún había un vacío insondable, una grieta abierta por el acto impío que había cometido. Durante días, no había encontrado consuelo, y la multitud de voces de los dioses y las furias se mezclaban en su mente, como ecos distorsionados de un pasado que no podía olvidar. Fue en una tarde de cielo gris y nublada cuando Orestes, acompañado de su fiel amigo Pílades, decidió abandonar las murallas de la ciudad. Sentía que la única manera de hallar algún tipo de paz era alejarse, dejar atrás las miradas de los habitantes de Argos, quienes, aunque en silencio, seguían observando al hijo de Agamenón con ojos llenos de dudas. La guerra en su corazón era demasiado fuerte para seguir soportando la mirada ajena, la condena tácita que nunca se callaba. Pílades, con su lealtad inquebrantable, le siguió sin preguntar, como siempre lo había hecho. Sabía que el sufrimiento de su amigo no podía ser mitigado con palabras, sino solo con el tiempo y el espacio necesario para sanar. Mientras caminaban por las colinas cercanas a la ciudad, Orestes reflexionaba sobre el propósito de su viaje. Atenea le había hablado de la necesidad de reconciliación, de restaurar el equilibrio perdido, pero no entendía aún cómo podía hacerlo. ¿Cómo reconciliarse con la madre a quien había matado? ¿Cómo pedir perdón por un acto que parecía tan irreversible? ¿Cómo restituir la paz en un mundo marcado por el ciclo interminable de venganza? Fue en medio de este caos interior cuando una figura apareció ante ellos, como un espectro salido de los sueños más profundos. Era una mujer, alta y majestuosa, con una luz suave pero intensa que la rodeaba. No era una mujer mortal, Orestes lo sabía de inmediato. La serenidad que emanaba de ella era la misma que la de Atenea, pero su rostro era más cálido, lleno de una bondad que no podía ser descrita con palabras. Orestes, dijo ella con voz suave pero profunda, como el murmullo de un río en calma. No busques fuera de ti la respuesta que llevas dentro. El perdón no se otorga solo en un juicio divino,
sino que se encuentra en la reconciliación del corazón. Orestes se detuvo en seco, y miró a la mujer, cuyo rostro no podía identificar. Pílades, igualmente desconcertado, miró a su amigo, como buscando una señal. ¿Quién eres?, preguntó Orestes, con una mezcla de temor y esperanza. ¿Cómo sabes lo que llevo en mi alma? La mujer sonrió suavemente, como si comprendiera la tormenta que se desataba en su interior. Soy Clitemnestra, dijo finalmente, como si esas palabras fueran un hechizo que rompiera el silencio de la vida y la muerte. No temáis, Orestes. Mi espíritu ya ha encontrado la paz. He venido a mostrarte que el verdadero perdón no necesita ser buscado en el juicio divino, ni en el acto de vengar. El perdón se encuentra en el momento en que aceptamos nuestra culpa, y aceptamos que la paz no es la ausencia de la acción, sino la reconciliación con lo que somos. La revelación fue un golpe silencioso en el alma de Orestes. La figura de su madre, a quien había matado con mano firme en el nombre de la justicia, aparecía ante él con una dulzura inusitada. ¿Era posible que ella, que había sido la víctima, pudiera ofrecerle el perdón? ¿Era posible que el sufrimiento causado por él pudiera ser sanado por su propio remordimiento, por su aceptación? Clitemnestra continuó, como si leyera sus pensamientos. He sido la causa de muchos dolores, Orestes, pero mi muerte no fue solo el castigo por mis errores, sino una lección para todos nosotros. Lo que hiciste fue un acto de justicia, pero la justicia no borra la culpa, ni el sufrimiento que todos compartimos. La venganza solo perpetúa el dolor, y el alma de quien la lleva nunca se libera. Orestes se arrodilló ante la figura de su madre, el corazón abrumado por una sensación de culpa que era más intensa que la misma venganza. Había buscado la justicia, pero lo que ahora encontraba era algo mucho más profundo, algo que no entendía completamente. ¿Cómo puedo perdonarme, madre?, susurró Orestes, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. ¿Cómo puedo redimir mi alma de este tormento? Clitemnestra lo miró con una ternura infinita, y su voz se volvió un susurro lejano. Perdónate a ti mismo, hijo mío. La justicia está en el corazón, no en las manos. La venganza no es más que una ilusión que nos aleja de la verdadera paz. El perdón se da cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Con esas palabras, la figura de Clitemnestra comenzó a desvanecerse, como una brisa que se disipa al final de la noche. Orestes, en su corazón, sabía que esa lección era más profunda que cualquier castigo divino, más transformadora que cualquier juicio humano. La reconciliación con uno mismo, el perdón personal, era la verdadera redención. El silencio se apoderó de la escena, y Orestes, por primera vez en mucho tiempo, experimentó una calma que no provenía del olvido, sino de la aceptación. La paz que tanto había buscado estaba finalmente dentro de él. Al mirar a Pílades, quien lo observaba con una preocupación silenciosa, Orestes sonrió, una sonrisa genuina, como si por fin hubiera encontrado algo más que la condena que lo perseguía. La redención no era un destino, sino un viaje, y Orestes había comenzado a caminar hacia él. Capítulo 6. El eco de la justicia y la sombra del destino. La brisa de la tarde acariciaba la piel de Orestes mientras él y Pílades caminaban por el sendero solitario que serpenteaba entre las montañas. La revelación de la paz que había encontrado en su corazón seguía resonando en su mente, como un eco suave y lejano. Sin embargo, no podía evitar sentir que, a pesar de la aparente calma, el peso del destino seguía acechando. Algo en su interior le decía que la lucha aún no había terminado, que la sombra de su linaje continuaba gravitando sobre él, inquebrantable. El paisaje que se desplegaba ante sus ojos parecía ser el reflejo mismo de su alma. Vasto, abierto, pero lleno de rincones oscuros, donde las huellas del pasado seguían marcando su presencia. La tierra, como el corazón humano, parecía mantener los recuerdos enterrados bajo la superficie, esperando el momento preciso para resurgir. Orestes, dijo Pílades, mirando a su amigo con preocupación, como si quisiera decir algo, pero sin atreverse a romper el silencio que ambos compartían. ¿Realmente sientes que has encontrado paz? Orestes se detuvo, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. Por un momento, se sumió en la quietud del paisaje, en la serenidad que parecía envolverlo. Sin embargo, sabía que su paz no era completa, que había algo aún no resuelto, algo que no podía escapar. La paz, dijo finalmente, su voz quebrada,
como si las palabras mismas fueran un reflejo de la lucha interna que aún libraba. La paz nunca llega completamente, Pílades. Tal vez nunca la alcance del todo. El peso de lo que hice, el sacrificio de mi madre, la venganza que se convirtió en justicia, todo eso sigue vivo dentro de mí. No importa cuántas veces lo intente, siempre estaré marcado por ello. Pílades lo observó en silencio, comprendiendo la tormenta interna que se desataba en su amigo. Sabía que Orestes no había encontrado la verdadera redención, al menos no en el sentido que buscaba. El viaje que habían emprendido no solo era físico, sino también espiritual, y aún quedaban muchas pruebas por enfrentar. De repente, un sonido distante rompió la quietud del paisaje. Era el sonido de cascos de caballos, el golpeteo rítmico que crecía en intensidad. Orestes, con el instinto de un hombre marcado por la guerra, se tensó, sus ojos escrutando el horizonte. En el camino que se abría ante ellos, una columna de soldados aparecía, avanzando rápidamente. Su presencia era inconfundible, y el corazón de Orestes dio un vuelco. No eran simples viajeros, sino guerreros, enviados con una misión. ¿Qué sucede?, preguntó Pílades, alertado por la mirada grave de su amigo. No lo sé, pero tenemos que prepararnos. Orestes dijo esto con determinación. Sabía que el destino, por más que intentara evadirlo, seguía encontrándolo. Los soldados llegaron rápidamente a su encuentro, y uno de ellos, a la cabeza del grupo, desmontó su caballo con rapidez. Su figura era imponente, de rostro severo y ojos penetrantes. Al acercarse, su mirada se posó en Orestes, reconociéndolo al instante. «¿Orestes, hijo de Agamenón?», preguntó el soldado con voz grave. Orestes asintió, sin pronunciar palabra. Sabía que no se trataba de una simple coincidencia. «Vengo en nombre de la justicia del reino de Argos», continuó el soldado, su tono firme y autoritario. «El consejo ha decidido que tu destino debe ser sellado. La paz que buscas no se alcanzará mientras sigas siendo el hijo del rey Agamenón. La justicia de los dioses no puede ser ignorada». Un escalofrío recorrió la espalda de Orestes al escuchar esas palabras. La justicia del reino de Argos. ¿Acaso aún estaba atado a las cadenas de su pasado? ¿Acaso el juicio de los dioses aún no había terminado con él? Sus pensamientos se entrelazaban, creando una red de confusión y desesperación. «¿Qué significa eso?», preguntó Pílades, con el rostro tenso. «Es lo que temía», respondió Orestes, su voz llena de pesar. «A pesar de todo, mi destino está sellado. El peso de mi linaje no se puede evitar». El soldado, con una expresión de indiferencia, hizo un gesto a sus hombres, y uno de ellos avanzó hacia Orestes con rapidez. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, el mismo soldado que había hablado levantó la mano, deteniendo a su compañero. «No venimos a matarte, Orestes. Al menos, no aún». El tono del hombre cambió, como si la dureza de sus palabras se viera suavizada por una oscura comprensión. «Venimos a traerte de vuelta a Argos. Hay decisiones que tomar, y la justicia de los dioses debe cumplirse». Orestes, aunque desconcertado, comprendió al fin lo que aquel hombre quería decir. Aunque él hubiera sido absuelto por los dioses, el juicio humano aún no había concluido. El ciclo de justicia que había comenzado con la muerte de su madre continuaba, como una rueda que no podía detenerse. «¿Volver a Argos?», preguntó Orestes, con un tono de incredulidad. «¿Qué más quieren de mí?». El soldado mantuvo su mirada firme, pero había algo en sus ojos que no podía ocultar, un dolor compartido, una carga que ambos parecían conocer en lo más profundo de su ser. «La justicia se cumple, Orestes. Ya sea por la mano de los dioses o de los hombres. Y todos debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos». Capítulo 7. El regreso a Argos y el juicio de los dioses. El viaje hacia Argos fue largo y silencioso. Orestes, rodeado por los soldados que lo escoltaban, sentía el peso de su linaje más pesado que nunca. Cada paso que daba hacia la ciudad, cada kilómetro que recorría, parecía acercarlo aún más a un destino que ya no podía evitar. No sabía si el destino lo había marcado para bien o para mal, pero lo único que sabía con certeza era que no podía escapar de su propia historia. El eco de las voces de los dioses resonaba en su mente, y la sombra de su madre, Clitemnestra, lo seguía a cada paso. La muerte de su madre, su venganza, y las consecuencias que habían seguido, formaban una cadena invisible que ataba su alma,
como si nunca pudiera liberarse. El paisaje que pasaba ante sus ojos se iba desdibujando, volviéndose irrelevante. Los campos verdes y las montañas lejanas ya no tenían sentido para él. Todo se reducía a una sola cosa: Argos, la ciudad que había sido su hogar, el lugar que lo había visto nacer y que, en su mente, representaba tanto su tragedia como su condena. En ese regreso, Orestes se enfrentaba no solo a la mirada del pueblo que lo había conocido, sino a la mirada de los dioses, que lo juzgarían una vez más. Al llegar a las murallas de Argos, la ciudad parecía más sombría que nunca. Las torres de la fortaleza se alzaban contra el cielo, y el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Orestes fue escoltado hasta el palacio real, donde una multitud se había reunido, esperando la llegada del príncipe exiliado. Los rumores ya se habían extendido por toda la ciudad, y la gente murmuraba a su paso, algunos con miedo, otros con curiosidad. La figura de Orestes, marcada por la culpa y la venganza, era conocida por todos, y su regreso solo podía significar una cosa: el juicio final. El palacio estaba custodiado por soldados, y en su interior, los más altos consejeros y sacerdotes del reino se habían reunido para deliberar sobre el destino de Orestes. El gran salón estaba sombrío, iluminado solo por las llamas de las antorchas que danzaban en las paredes, proyectando sombras alargadas sobre los nobles y sacerdotes que esperaban. Orestes fue llevado ante ellos, su rostro serio y grave, y su alma tan cargada de incertidumbre como el aire que lo rodeaba. En el centro del salón, sobre un altar de piedra, se encontraba un oráculo, una figura enigmática vestida con túnicas blancas. Sus ojos eran insondables, y su presencia parecía llenar la sala de una quietud profunda. Ella era la voz de los dioses, y sus palabras serían el juicio que decidiría el destino de Orestes. El silencio se instaló en la sala mientras el oráculo observaba a Orestes con una mirada penetrante. La multitud aguardaba, expectante, el veredicto que cambiaría el rumbo de su vida. Orestes se arrodilló ante el oráculo, sabiendo que las palabras de la sacerdotisa no solo decidían su futuro, sino que podían sellar su alma para siempre. El oráculo levantó una mano y su voz, profunda y solemne, comenzó a resonar en el aire. Orestes, hijo de Agamenón, quien mataste a tu madre, ¿cómo esperas que los dioses te miren ahora? El ciclo de venganza en tu linaje parece no tener fin. Has traído la justicia sobre Clitemnestra, pero ¿qué justicia traerás sobre ti mismo? Los dioses no pueden ser engañados por las acciones humanas, y el destino es implacable. Orestes, aunque preparado para escuchar la condena, sintió el peso de esas palabras como si fueran el filo de una espada. Cada sílaba parecía perforar su corazón, recordándole la naturaleza irrevocable de sus actos. El oráculo continuó, su tono no dando lugar a la duda. La venganza de tu madre sobre tu padre fue un acto de justicia para ella, pero no para ti. Los dioses no se inclinan por la sangre derramada, sino por la justicia verdadera. Y en tu corazón, Orestes, hay una batalla entre la justicia humana y la divina. Orestes levantó la cabeza, mirando al oráculo con los ojos llenos de una tristeza profunda, pero también con una chispa de determinación. Había llegado tan lejos que no podía volver atrás, y el juicio de los dioses, aunque inevitable, no podría ser su final. No podía aceptar que el peso de sus acciones fuera la condena definitiva. ¿Qué debo hacer entonces, si mis acciones me han arrastrado hasta aquí? Preguntó, su voz teñida de dolor, pero también de una renovada resolución. El oráculo lo observó por un momento largo, como si estuviera sopesando sus palabras en la balanza del destino. Finalmente, habló de nuevo, su voz cargada de un misterio que solo los dioses podían entender. La justicia, Orestes, no se da sin sufrimiento. Y el sufrimiento será el camino hacia tu redención. Solo cuando enfrentes el juicio de los dioses en tu corazón podrás encontrar la paz que tanto buscas. Pero ten cuidado, pues los dioses no perdonan con facilidad. A ti te ha tocado pagar el precio de tu linaje, y ese precio es alto. El aire en el salón se hizo aún más denso mientras el oráculo cerraba los ojos y dejaba que sus palabras resonaran en los corazones de todos los presentes. Orestes, sumido en la oscuridad de sus pensamientos, comprendió que, aunque podía buscar la redención, nunca podría escapar completamente de la justicia divina. Los dioses eran implacables, y su destino estaba entrelazado con el de su linaje, con el de su madre, con el de su padre. El juicio no había terminado, y la guerra interna de Orestes con su propio corazón apenas comenzaba. El futuro estaba lleno de sombras,
y solo la luz de la justicia podría guiarlo en el oscuro camino que le esperaba. Pero al final, incluso si la paz parecía lejana, Orestes sabía que debía enfrentar sus demonios, pues solo así podría, tal vez, encontrar un resquicio de paz en su alma atormentada. Capítulo 8. El juicio de Orestes ante las furias. La tensión en el aire se sentía más densa que nunca. Después del veredicto del oráculo, Orestes fue conducido por las oscuras sendas del palacio, su alma aún cargada de la pesada incertidumbre de lo que le aguardaba. La multitud se disolvió lentamente mientras él marchaba, acompañado de sus soldados, hacia el centro de un escenario mucho más temible que cualquier juicio terrenal, el tribunal divino, donde las furias, aquellas antiguas diosas del castigo, esperarían con su mirada ardiente para juzgar su alma. Las furias, también conocidas como las Euménides, eran criaturas de la noche, eternas y vengativas, nacidas del caos primordial, encargadas de castigar a aquellos que violaban las leyes divinas. Sus ojos brillaban con un furor inhumano, y su aliento era el viento que arrasaba con todo lo que tocaba. Ellas no perdonaban, no olvidaban, y su justicia era más fría y severa que cualquier tribunal mortal. A medida que Orestes se acercaba al lugar donde las furias aguardaban, un miedo profundo se apoderaba de su corazón. Sabía que las deidades que lo vigilaban desde el principio de su tragedia no lo perdonarían. Había matado a su madre, la reina Clitemnestra, y aunque su acto había sido una venganza justificada ante los ojos de los hombres, no lo era ante los dioses. La justicia de las furias no estaba sujeta a las reglas humanas. Era absoluta, incorruptible, y las almas que caían bajo su mirada no encontraban consuelo alguno. El tribunal se encontraba en el corazón de un bosque sombrío, donde las sombras se entrelazaban con la niebla espesa que cubría el suelo. Un círculo de piedras antiguas formaba un escenario donde la verdad y el dolor se entrelazaban. En el centro, las furias aguardaban, vestidas con túnicas negras que se movían como si fueran sombras vivientes, con el cabello trenzado de serpientes que chisporroteaban con veneno. Cada uno de sus pasos resonaba en el aire con un sonido grave y perturbador. Orestes fue empujado al centro del círculo, su cuerpo encorvado bajo el peso de su destino. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal mientras las furias lo observaban con ojos que no parpadeaban, fijos y penetrantes como si pudieran ver a través de su alma. Una de las furias, la más antigua y temible de todas, dio un paso al frente. Su rostro era como una máscara de dolor eterno, y su voz, cuando habló, sonaba como el susurro de los vientos que arrastran las hojas secas del otoño. Orestes, hijo de Agamenón, ¿crees que puedes escapar de la justicia? ¿Crees que tu mano, que derramó la sangre de tu madre, puede ser absuelta? Sabemos lo que has hecho, lo hemos visto en cada rincón de tu alma. La justicia de las furias no se mide en términos humanos. Aquí, el castigo es eterno, y tu alma se ha marcado con la huella del pecado. El eco de su voz reverberó en los árboles, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Las otras furias levantaron sus brazos, sus voces unidas en un lamento sordo que resonaba con una furia ancestral, como si las entrañas de la tierra se abrieran en un grito de ira. Tu crimen es imperdonable, hijo de Agamenón. Has derramado sangre en la misma casa que te acogió, has asesinado a la mujer que te dio la vida. No hay perdón para los que desafían la naturaleza misma del orden divino. Orestes, de rodillas ante ellas, temblaba, pero dentro de su corazón, una chispa de resistencia comenzaba a arder. Sabía que no podía huir de su destino, pero también comprendía que su alma no debía ceder completamente a la oscuridad de las furias. La voz de Apolo resonaba en su mente, hablándole de la justicia divina, de la posibilidad de una redención que aún no se le había mostrado, aunque estuviera oculta por la niebla de su propio sufrimiento. Madres, yo he cumplido con la voluntad de los dioses. Gritó Orestes, levantando su mirada hacia ellas con una mezcla de desesperación y determinación. Mi madre fue una traidora, y su muerte fue el precio de la justicia. No busqué venganza por venganza misma, sino para cumplir el mandato que los dioses me impusieron. Las furias lo miraron en silencio, como si deliberaran sobre sus palabras. El peso de su crimen era indiscutible, pero la verdad en su declaración no podía ser ignorada por completo. Las furias comenzaron a moverse, girando alrededor de Orestes, sus voces entrelazándose en un canto de desdicha y desolación. Los dioses pueden haberle dado el mandato de vengar a tu padre, pero la sangre derramada en la casa de Agamenón no podrá ser lavada tan fácilmente. El sufrimiento será tu compañero hasta que pagues por tu acto,
y tu alma será perseguida por nosotros hasta que el peso de tu pecado sea expiado. Orestes sintió como si el aire alrededor de él se hiciera más espeso, como si las sombras mismas lo devoraran. La visión de las furias danzando a su alrededor, sus voces resonando con una fuerza desgarradora, lo hacía sentir como una criatura perdida, atrapada en un ciclo interminable de dolor y penitencia. El sufrimiento parecía ser la única constante en su vida, y las furias eran las portadoras de esa eternidad que lo acechaba. Finalmente, una de las furias, la que había hablado con más ira, alzó su mano hacia el cielo, y la tierra tembló bajo sus pies. El juicio ha comenzado. Orestes, tu destino está sellado en este momento. La guerra entre los dioses y los mortales es eterna, y tú, hijo de Agamenón, serás el puente que unirá ambas. Solo cuando los dioses mismos decidan intervenir, podrá tu alma hallar algún tipo de paz. Hasta entonces, tu castigo será incesante, y nunca conocerás el consuelo. Con esas palabras, las furias se retiraron, dejando a Orestes allí, en el centro del círculo, sintiendo el peso de su condena más intenso que nunca. El eco de sus voces aún resonaba en su mente, y sabía que su alma estaría atormentada por ellas por siempre. Capítulo 9. La intervención de Atenea, la resolución del destino. La oscuridad de la noche comenzó a ceder lentamente ante los primeros destellos de la luz del alba. Orestes permaneció de rodillas en el círculo donde las furias lo habían dejado, el peso de su destino aplastando su cuerpo, la angustia atormentando su mente. La condena parecía irrevocable. Las furias, con su furia inquebrantable, habían dejado claro que su alma no conocería descanso. Sin embargo, en la mente de Orestes resonaba una pregunta: ¿había realmente llegado su fin? La intervención de los dioses, de alguna forma, aún parecía posible. Mientras las sombras danzaban alrededor de él y las furias volvían a desaparecer en la niebla, una presencia inesperada irrumpió en su angustiado pensamiento. Una figura emergió entre los árboles, su silueta bañada en una luz dorada que parecía disipar las tinieblas. Orestes levantó la mirada, atónito. Ante él, apareció la diosa Atenea, la poderosa diosa de la sabiduría y la justicia, quien, con su presencia serena y resplandeciente, iluminó la escena sombría como un faro en la tormenta. Atenea, con su armadura brillante y su mirada de imponente sabiduría, caminó hacia Orestes con una calma desconcertante. En sus ojos no había ira, sino una paz profunda, como si entendiera el sufrimiento del joven, y al mismo tiempo, viera más allá de su dolor. Orestes, hijo de Agamenón, comenzó Atenea con voz suave pero firme, como un viento que calma las aguas turbulentas. El juicio que te ha sido impuesto por las furias es severo, y la justicia de los dioses es un camino difícil de seguir. Sin embargo, la sabiduría no busca venganza, sino resolución. Yo he observado tu sufrimiento, y he venido a ofrecerte una oportunidad. El joven, aún con el cuerpo pesado de la desesperación, levantó su rostro hacia la diosa, sintiendo que en su interior se encendía una chispa de esperanza, por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué oportunidad, diosa Atenea?, preguntó con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Cómo puedo escapar del tormento que las furias han jurado sobre mi alma? Mi crimen es irreparable, y ya he escuchado sus condenas. Nada puede liberarme. Atenea lo miró con compasión, y se agachó ante él, colocando su mano sobre su hombro de manera reconfortante. Tu crimen es grave, Orestes, pero la justicia no es solo venganza. La justicia también es redención, comprensión y equilibrio. No siempre la justicia divina se manifiesta en castigos perpetuos. En este caso, he decidido intervenir. La diosa levantó su espada, cuya hoja brilló con una luz tan pura que pareció disolver las sombras restantes en el aire. Con un gesto sereno, trazó un círculo en el aire, y el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. De la tierra emergió un resplandor dorado, y las furias, que se habían alejado, volvieron al lugar, pero esta vez, su semblante era diferente. Sus miradas ya no brillaban con la misma ira ciega, había en ellas una sombra de duda, como si algo los estuviera frenando. Atenea se puso de pie, con su voz más firme que nunca. Furias, he venido a traer resolución a este conflicto. El joven Orestes ha cumplido con lo que los dioses le ordenaron. La venganza, aunque justificada en los ojos de los hombres, no es siempre el camino correcto según las leyes divinas. Es por eso que me he presentado ante ustedes. Las furias la miraron, pero no respondieron de inmediato.
Su poder era tan antiguo y profundo como el mismo tiempo, y la presencia de Atenea, aunque imponente, no podía borrarlo por completo. Sin embargo, en su quietud, algo parecía haber cambiado. Una de las furias, la más anciana de todas, habló, su voz llena de una amarga tristeza. Diosa Atenea, tus palabras son sabias, y aunque nuestra tarea es castigar, no podemos negar que hay una verdad en tu juicio. Orestes ha actuado por mandato divino, pero la sangre de su madre sigue manchando su alma. ¿Cómo podemos perdonarlo sin que la justicia se vea afectada? Atenea respiró profundamente, como si comprendiera la carga que pesaba sobre ellas. Luego, con una mirada intensa, dirigió su atención nuevamente hacia Orestes. Lo que es necesario, furias, es un nuevo tipo de justicia, una que reconozca las circunstancias divinas y humanas. Orestes ha sido marcado por el sufrimiento, y el castigo que le habéis impuesto ya ha sido más que suficiente para que su alma conozca el peso de su acto. Ahora es el momento de sanar, no de perpetuar el dolor. Las furias permanecieron en silencio por un momento, sopesando las palabras de Atenea. Finalmente, la diosa de la venganza, cuyo rostro era una amalgama de furia y melancolía, dio un paso atrás. Sus ojos, aunque aún llenos de una ira que se desvanecía, dejaron entrever una aceptación vacilante. Si la diosa lo ordena, susurró la furia. Atenea levantó la mano, y un resplandor suave y cálido cubrió el círculo. Las furias, antes tan aterradoras, se disolvieron lentamente en el aire, su fuerza desapareciendo como si fuera una niebla disipándose al amanecer. Orestes, todavía con el alma tambaleante, se levantó con esfuerzo. A pesar de todo, el peso de la condena comenzó a aligerarse, y por primera vez, sintió que la justicia podía ser algo más que castigo. Atenea lo miró por última vez con una sonrisa serena, un brillo de sabiduría y comprensión en sus ojos. Ahora, Orestes, tu alma puede encontrar la paz que tanto has buscado. Pero recuerda, la verdadera justicia está en el equilibrio, y la resolución no siempre es inmediata. Tu camino hacia la redención será largo, pero al menos ahora tienes la oportunidad de caminarlo. Con una última mirada a Orestes, la diosa desapareció, dejando un rastro de luz que se desvaneció en la distancia. La oscuridad comenzó a disiparse, y el joven se quedó allí, en el centro del círculo, más libre que antes, aunque con la comprensión de que su lucha aún no había terminado. Capítulo 10. La purificación de Orestes. El retorno a la luz. Los primeros rayos del sol caían sobre la tierra con una suavidad apenas perceptible, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Orestes, aún sumido en la confusión, se encontraba de pie en el mismo círculo donde momentos antes las furias lo habían atormentado, pero la atmósfera era diferente. Algo había cambiado, algo sutil pero poderoso, como si el viento hubiera dejado de ser un susurro de condena y ahora se volviera una brisa ligera que traía consigo una nueva esperanza. El joven comenzó a caminar lentamente, sus pasos eran vacilantes, como si cada uno de ellos fuera una prueba para confirmar que el castigo ya no lo acosaba, que el peso de la sangre derramada no lo arrastraba más al abismo. Su mente, aún nublada por los recuerdos del horror, trataba de comprender el gesto de Atenea. Había sido liberado, sí, pero el vacío de su alma seguía siendo profundo, y el dolor de lo irremediable lo acompañaba. De repente, en la lejanía, un eco llegó a sus oídos. Al principio, creía que era un murmullo del viento, pero pronto se hizo más claro, más definido. La melodía suave de un instrumento, como un arpa tocada por las manos de los dioses, se deslizó por el aire. Con el corazón latiendo con fuerza, Orestes siguió el sonido, como un llamado desde lo más profundo de su ser. A medida que avanzaba, las sombras del pasado parecían desvanecerse, y la luz de la mañana envolvía su cuerpo con una calidez que sentía como un abrazo. No sabía a dónde lo llevaba ese canto, pero algo en él lo impulsaba a seguir adelante. En su interior, una voz, débil al principio, comenzó a murmurar: ¿Es esto la paz que me prometieron? La melodía lo condujo hasta un claro en el bosque, donde las flores parecían haber abierto sus pétalos en su honor, como si la naturaleza misma celebrara su regreso a la vida. Allí, en el centro del claro, un viejo altar de piedra se erguía, cubierto de musgo y rodeado de árboles imponentes. En su cima, una figura de luz comenzó a materializarse, rodeada por una aura radiante. Orestes, atónito, reconoció la figura como la de Apolo, el dios de la luz y la curación, cuya presencia era siempre un presagio de renacimiento. Apolo,
Con su mirada tranquila pero profunda, observó a Orestes sin prisa, como quien contempla a un ser querido que regresa después de una larga travesía. Orestes, hijo de Agamenón, comenzó el dios con voz resonante, como si el sonido mismo de la naturaleza se uniera a sus palabras. Has cruzado las puertas del sufrimiento, y tu alma ha sido marcada por el peso de la tragedia. Sin embargo, la liberación es un camino que no puede darse sin el renacer de la luz. He sido enviado para guiarte hacia la sanación que necesitas. Orestes, abrumado por la magnitud de lo que estaba sucediendo, cayó de rodillas ante el dios, su alma aún inmersa en la tormenta de sus emociones. Apolo, con una mirada llena de compasión, levantó su mano y, de inmediato, una corriente de luz pura y cálida envolvió al joven. El aire alrededor de ellos vibraba con una energía sutil, y Orestes sintió como su cuerpo, antes tenso y lleno de dolor, comenzaba a relajarse. La energía que lo rodeaba no era solo luz, sino también una calma que se infiltraba en su interior. La venganza que has llevado en tu corazón, Orestes, ha dejado cicatrices profundas en tu alma, dijo Apolo, sus palabras impregnadas de una sabiduría tan antigua como el propio mundo, pero todo sufrimiento tiene su fin. La purificación es el primer paso hacia la paz, y es necesario que permitas que la luz cure las heridas que el odio ha causado. Orestes miró al dios, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de reconocimiento, de una verdad que por fin podía aceptar. Por primera vez, en mucho tiempo, se sintió digno de recibir la luz, de permitir que la curación tocara su ser. Apolo extendió la mano hacia Orestes, y en un gesto que parecía invocar todo el poder de los cielos, un chorro de luz dorada cayó sobre él. Al principio, la luz fue cegadora, pero luego, a medida que se filtraba en su ser, Orestes sintió como si su alma se limpiara de las sombras del pasado. Las huellas de su crimen, los ecos de la muerte de su madre, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de libertad nunca antes experimentada. Te concedo la purificación, Orestes. La justicia no es solo el castigo, sino también la misericordia que nace de la comprensión y el perdón. Hoy, tu alma se ha lavado de la ira y la venganza. Ahora, tu camino es uno de luz. El resplandor se desvaneció lentamente, y Orestes se quedó allí, de pie, en el centro del claro. El silencio era profundo, pero no amenazante. El sol había alcanzado su pleno esplendor, y la naturaleza a su alrededor parecía haber cobrado una nueva vida. Las flores florecían, los árboles susurraban al viento, y el murmullo de un arroyo cercano llenaba el aire de una música dulce. Apolo se alejó lentamente, su figura disolviéndose en la luz, dejando a Orestes solo pero renovado, con la sensación de que su alma había encontrado un nuevo propósito. El joven, por primera vez en años, respiró profundamente. Ya no era el hombre consumido por el sufrimiento, el dolor y el remordimiento. Había sido purificado. Y aunque sabía que su camino no estaba exento de dificultades, ahora comprendía que tenía la oportunidad de redimir no solo su destino, sino también su ser. Con cada paso que daba hacia el futuro, el joven Orestes avanzaba no solo hacia la justicia, sino hacia la verdadera paz. Y así, bajo el abrazo de la luz de Apolo y el susurro de la naturaleza, Orestes comenzó su camino de regreso, hacia un mundo que ahora le parecía, por fin, lleno de esperanza y posibilidad. Capítulo 11. El regreso a Argos, Orestes frente a la ciudad de los ecos. El sol se encontraba en su punto más alto, y el calor del día se sentía como una presión constante sobre la tierra. Orestes, aunque purificado por la luz divina de Apolo, aún llevaba en su corazón el peso del exilio. Su cuerpo había comenzado a adaptarse a la calma de la purificación, pero su alma, que había sido arrastrada por las aguas turbulentas de la venganza, aún dudaba si estaba listo para regresar a la ciudad que lo había visto nacer, la ciudad de Argos. El joven caminaba sin prisa, con paso firme pero al mismo tiempo titubeante, como si la incertidumbre del futuro le hiciera vacilar. Cada piedra que pisaba, cada árbol que pasaba, era una memoria del lugar que había dejado atrás, un lugar marcado por la tragedia, por la muerte, por la justicia y el castigo. En su mente, los recuerdos de su madre, Clitemnestra, la asesina de su padre, y de su propio crimen, parecían seguirle como sombras implacables. ¿Sería posible encontrar redención en su propio hogar? ¿Podría enfrentar a aquellos que alguna vez lo vieron como el hijo del rey Agamenón y el heredero de una corona sangrienta? La pregunta se repetía en su mente como una letanía, un susurro incesante que lo seguía en cada paso. Al llegar a los límites de Argos,
el paisaje comenzó a cambiar. El campo y la naturaleza dieron paso a las primeras estructuras de la ciudad. Las murallas de Argos se alzaban majestuosas, imponentes, como guardianes de un pasado que aún no había sido enterrado. Pero la ciudad, que antes parecía estar hecha de piedra, ahora le parecía algo distinto. Ya no era la ciudad que había dejado, ni la que había gobernado su padre, ni siquiera la que había conocido en su niñez. Era un lugar que había cambiado, como él mismo, pero que aún mantenía en su interior las cicatrices de una historia sangrienta. Orestes se detuvo en las puertas de la ciudad, mirando las altas murallas con una mezcla de temor y esperanza. La ciudad, con su vida palpitante, parecía distante e indiferente, como si nada de lo ocurrido dentro de sus muros tuviera sentido en el gran esquema de las estrellas. Sin embargo, en su pecho, la inquietud crecía. ¿Qué sería de él, ahora que había regresado? ¿Lo recibirían como un héroe, como un príncipe legítimo, o lo verían como el hijo de un parricida, marcado por la sangre derramada? En su mente, la sombra de las furias todavía acechaba, y el eco de sus gritos resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Sería esta ciudad capaz de ofrecerle la paz que tanto anhelaba? ¿O, como siempre, Argos estaría condenada a ser un escenario de tragedia eterna? Con un suspiro, dio un paso al frente. El sonido de sus botas retumbó en las calles desiertas, como un recordatorio del eco de los antiguos crímenes que se habían cometido allí. En sus oídos, resonaba la voz de Apolo, que le había dicho que la luz de la purificación no solo lo había liberado de las furias, sino también de la culpa. Y, sin embargo, al caminar por las calles vacías, Orestes sintió que el peso de la historia lo seguía, como un yugo invisible que lo mantenía atado al pasado. La ciudad estaba en silencio, como si estuviera esperando algo. Las casas, las plazas, los templos de los dioses, todo parecía haber sido suspendido en el tiempo, como si todo estuviera detenido en una espera eterna. Orestes pasó por el templo de Zeus, donde se celebraban las antiguas festividades en honor al dios, y una extraña sensación lo invadió. Un sentimiento de culpa que ya no podía comprender se apoderó de él. Algo en ese espacio sagrado le recordaba que la divinidad, incluso cuando ofrecía la paz, nunca perdonaba por completo. En las puertas del palacio, los sirvientes lo miraron con asombro, reconociéndolo al instante. Muchos de ellos habían sido testigos del reinado de Agamenón, del paso de la gloria a la caída, y sabían bien quién era Orestes. Sin embargo, la mirada que le ofrecían no era la de un hijo que volvía al seno de su hogar, sino la de alguien que regresaba de un largo exilio, alguien marcado por una historia que ya no podía borrarse. El palacio, que alguna vez había sido un lugar de poder y orgullo, ahora parecía una prisión de sombras. Las habitaciones eran vastas y vacías, los pasillos interminables y desolados. Orestes avanzaba por ellos como un espectro, como si cada esquina, cada rincón, le susurrara los nombres de aquellos que habían perecido, las víctimas de la violencia que había marcado la historia de su familia. Finalmente, llegó al salón del trono, el corazón palpitante en su pecho. Allí, en el mismo lugar donde su padre había sido asesinado, Orestes se detuvo. La silla vacía del trono parecía mirarlo, como un recordatorio de que la justicia, aunque se haya cumplido, nunca deja de cobrar su precio. En ese instante, un viento suave, como una brisa cargada de recuerdos, entró por las ventanas del palacio. Orestes miró hacia el horizonte, donde las colinas de Argos se extendían, infinitas y eternas. Sabía que, aunque regresaba a su hogar, algo en él había cambiado para siempre. La ciudad que había conocido no era la misma, y él tampoco lo era. ¿Sería capaz de encontrar la paz en un lugar que había sido el escenario de tanta violencia? ¿Podría reconstruir su vida, liberarse de la sombra de su madre y su padre, y hallar la serenidad que tanto anhelaba? Orestes se sentó en el trono vacío, su alma inundada de pensamientos y sentimientos contradictorios. Y en ese instante, bajo la mirada distante de los dioses, supo que el regreso a Argos no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva travesía. Una travesía hacia la redención, hacia la paz, o tal vez, hacia el último y definitivo acto de justicia que pondría fin a una era de sufrimiento. Las puertas del palacio permanecían abiertas, como una invitación al futuro incierto que lo esperaba. Pero Orestes, en ese momento, comprendió algo fundamental: no importaba cuánto tratara de escapar del peso del pasado, lo único que realmente podía controlar era el camino que decidiría seguir a partir de ahora. Capítulo 12. El juicio de las furias. La elección final de Orestes. La ciudad de Argos,
que alguna vez resplandeció con la gloria de su antigua grandeza, había quedado sumida en la penumbra de la incertidumbre. Las sombras del pasado se cernían sobre sus muros y calles, mientras los ciudadanos susurraban entre sí, temerosos de lo que había acontecido y lo que aún estaba por venir. Era como si el peso de los años y las tragedias se hubieran materializado, oscureciendo el cielo mismo. En el corazón de la ciudad, en el altar de los dioses, Orestes estaba a punto de enfrentar la prueba que sellaría su destino. Los ecos de las furias se alzaban como un rugido lejano, un viento oscuro que susurraba venganza y justicia, como si las mismas entrañas de la tierra estuvieran convulsionando. Él, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, el que había derramado la sangre de su propia madre para vengar el asesinato de su padre, sabía que ya no podría escapar de lo que había hecho. El acto de justicia, en su esencia, había despertado a las furias, las diosas de la venganza, que, en su incansable furia, reclamaban su precio. Orestes, aún con el peso de la culpa, se había refugiado en la protección divina de Apolo, quien le había dado la salvación, pero sabía que su destino estaba fuera de su alcance. El tiempo se había convertido en un océano turbulento, y él, con cada ola, se veía arrastrado más y más hacia un futuro que le era ajeno. Ahora, en el templo de los dioses, el juicio de las furias estaba por comenzar. Los habitantes de Argos se habían reunido en el gran foro, expectantes y temerosos. La noticia del regreso de Orestes, junto con el juicio de las furias, se había esparcido rápidamente, como un rumor que corría por el viento. Nadie sabía qué esperar, pero todos entendían que este sería el acto definitivo que marcaría el fin o el inicio de una nueva era para la ciudad. En el altar, rodeado de la multitud, Orestes se encontraba de pie, con las manos entrelazadas y el rostro grave. A su lado, la figura de Apolo brillaba con una luz dorada, como una promesa de que la protección divina seguía vigente. Pero aún así, las furias, con sus ojos enrojecidos y sus voces guturales, se alzaban desde las sombras, exigiendo la rendición de Orestes, exigiendo su condena. Las furias, con sus cuerpos cubiertos de serpientes y sus rostros deformados por la rabia, rodearon al joven con su incesante clamor. Su presencia era insoportable, un viento helado que atravesaba los huesos. Sus ojos, como agujas, perforaban la esencia misma del alma de Orestes, recordándole a cada instante lo que había hecho, lo que había sacrificado por la justicia. La sangre de tu madre no puede quedar impune, gritaban, sus voces resonando en el aire con una fuerza sobrehumana. Venganza es el único camino que te queda. Orestes, temblando, pero con la frente erguida, se adelantó, desafiando el poder de las furias. Su voz, aunque firme, mostraba las cicatrices de su alma atormentada. He cumplido con la voluntad de los dioses. He vengado a mi padre, el rey Agamenón, que fue asesinado por mi madre, Clitemnestra. Mi mano, aunque temblorosa, no fue mía, sino la de la justicia misma. Yo no soy un hombre vengativo, sino un instrumento del destino. Las furias rieron con una risa cruel y desgarradora, como si la justicia que Orestes proclamaba fuera un insulto. ¿Crees que los dioses justifican la muerte de una madre por la mano de su hijo? ¿Crees que la sangre de la familia puede ser derramada sin que el universo se estremezca? Tu destino está sellado, Orestes, no hay salvación para ti. El aire se volvió aún más pesado. Los vientos comenzaron a soplar más fuerte, como si los mismos dioses estuvieran observando desde el cielo, aguardando el desenlace de este juicio. Apolo, imperturbable, intercedió en favor de Orestes. Su voz resonó con la autoridad de un dios. El acto de Orestes fue la respuesta necesaria a un crimen más grande, la muerte de un rey, un padre. La justicia no puede ser derramada sin que el equilibrio se restablezca. Las furias tienen su papel en este mundo, pero no pueden prevalecer sobre la ley de los dioses. Pero las furias no cedían. Su furia era imparable, su juicio, absoluto. Sin embargo, un tercer actor entró en escena. Atenea, la diosa de la sabiduría, descendió desde las alturas con su mirada serena y penetrante. Su presencia era calmante, como un suave resplandor que dispersa las sombras. Ella se interpuso entre Orestes y las furias, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. «Detened esta locura», dijo Atenea con voz decidida. «El ciclo de la venganza no debe continuar, pues solo alimenta la destrucción. El equilibrio debe restaurarse, pero no a través de la sangre y el sufrimiento. Orestes no puede ser juzgado únicamente por lo que hizo, sino por el contexto en el que actuó.
El odio no debe reinar sobre el pueblo de Argos. Las furias, visiblemente contrariadas, se retiraron momentáneamente, cediendo a la autoridad de Atenea, pero no sin antes lanzar una última amenaza. El precio de la justicia será alto, y el destino de Orestes será grave. El juicio estaba suspendido, pero el daño ya estaba hecho. Orestes había enfrentado sus demonios internos, había declarado su voluntad, pero aún quedaba mucho por decidir. ¿Sería el condenado a sufrir para siempre, atrapado en la red de la venganza, o encontraría la paz bajo el juicio divino de Atenea? Mientras las furias se desvanecían lentamente en las sombras, Orestes, agobiado pero determinado, entendió que su lucha no había terminado. El futuro de Argos y del mismo pendía de un hilo que, en ese momento, estaba siendo tejido por los dioses. Atenea lo miró con compasión. El ciclo de sangre debe romperse, Orestes. Pero el precio será el de una nueva era de justicia. Tú y tu pueblo vivirán con las cicatrices de este pasado, pero también con la posibilidad de un futuro mejor. Y así, con el peso de las decisiones aún suspendido sobre sus hombros, Orestes supo que su viaje hacia la redención no solo dependía de la gracia divina, sino de las decisiones que él y su pueblo tomarían en adelante. El juicio de las furias había abierto una nueva puerta, pero aún quedaba mucho por recorrer. Capítulo 13. La reconciliación divina, un futuro incierto para Argos. Los días pasaron con lentitud en Argos, como si el tiempo mismo se hubiera visto afectado por el juicio de las furias. El aire estaba cargado de una tensa expectativa, como si el destino de la ciudad flotara sobre sus cabezas, suspendido por un hilo invisible. La paz, sin embargo, parecía una ilusión lejana, y el futuro de Argos aún estaba por ser definido por las acciones de los dioses y los hombres. Orestes había logrado escapar de la ira de las furias gracias a la intervención de Atenea, pero su destino no estaba completamente sellado. Las furias, aunque momentáneamente apaciguadas, seguían latentes, esperando el momento en que su justicia pudiera ser restablecida. El pueblo de Argos, que había presenciado la tragedia desde la distancia, también esperaba el veredicto final. ¿Sería la ciudad capaz de renacer, o las cicatrices de su pasado la condenarían a una existencia plagada de sufrimiento y desdicha? En el templo de Apolo, Orestes se encontraba en solitario, sumido en la meditación. Su alma, desgarrada por la culpa y la incertidumbre, buscaba consuelo. Había matado a su madre en nombre de la justicia, pero la justicia misma se había visto empañada por la sombra de la tragedia personal. En su interior, el eco de las furias aún resonaba, un recordatorio constante de lo que había hecho. Su corazón, aunque lleno de remordimiento, también estaba marcado por una resolución profunda. Había hecho lo que debía hacer, pero eso no significaba que hubiera alcanzado la paz. Apolo apareció ante él, una presencia etérea pero reconfortante. Orestes, dijo el dios con voz grave, tu alma está rota, y no puedo negar el peso de lo que has hecho. Pero has actuado en nombre de un orden más grande, el de la justicia divina. La venganza, aunque sacia la furia de los dioses, nunca trae consigo la paz. Debes encontrar una forma de sanar, no solo a ti mismo, sino a tu ciudad. Orestes levantó la vista hacia su dios, buscando respuestas en los ojos profundos de Apolo. ¿Cómo puedo sanar, Apolo? ¿Cómo puedo redimir lo que he hecho? La sangre de mi madre está sobre mis manos, y mi alma ya no es mía. Apolo se acercó lentamente, tocando suavemente el hombro de Orestes. La redención no es un camino sencillo, hijo mío. La justicia debe ser equilibrada con la misericordia. Has derramado sangre, sí, pero la sangre de tu madre fue derramada mucho antes por otro. El destino, aunque cruel, es parte de lo que somos, y aunque la culpa no desaparece, hay caminos para sanar. La reconciliación no es solo para ti, sino también para Argos. El joven príncipe permaneció en silencio, buscando entender el alcance de las palabras del dios. La paz que tanto anhelaba parecía siempre fuera de su alcance, una meta incierta. Pero las palabras de Apolo lo tocaron profundamente. Quizá había más en la justicia divina de lo que había entendido en un principio. En la ciudad, el juicio de las furias había dejado una huella profunda. Las noticias de la intervención de Atenea, que había garantizado la paz momentánea entre las furias y Orestes, habían comenzado a esparcirse entre los ciudadanos. Sin embargo, aún quedaba un sentimiento de temor y duda en el aire. Algunos veían la decisión de Atenea como una muestra de sabiduría,
un acto divino de reconciliación que permitiría a Argos comenzar de nuevo. Pero otros, más escépticos, temían que la intervención de la diosa solo aplazara lo inevitable, y que la sombra de la venganza finalmente regresaría, consumiéndolo todo. En el gran templo de Atenea, la diosa observaba la ciudad desde su altar, reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Sabía que su intervención había sido solo el primer paso hacia la restauración de la justicia, pero también comprendía que el futuro de Argos dependería del comportamiento de los hombres, de si podían aprender a convivir con su pasado y sus pecados. Al caer la noche, un grupo de ciudadanos se reunió en la plaza principal. En sus rostros, la mezcla de esperanza y miedo era palpable. Nadie sabía lo que el mañana traería, pero todos comprendían que la situación actual era insostenible. La guerra interna, los crímenes de la familia real, las maldiciones de las furias, todo parecía empujar a la ciudad hacia una caída irrevocable. Orestes, tras sus conversaciones con Apolo, salió a las calles. Había tomado una decisión. Sabía que la única forma de apaciguar los espíritus del pasado y restablecer el orden era enfrentarse a su destino con valentía y sabiduría. No podía seguir huyendo de lo que había hecho. Tenía que enfrentarlo, tanto ante los dioses como ante su propio pueblo. Para ello, convocó a una asamblea en la plaza central. Cuando el pueblo se congregó, Orestes se levantó ante ellos, su figura solitaria y digna, aunque marcada por la fatiga de las luchas pasadas. Argivos comenzó con una voz resonante: he derramado sangre, y sé que esa sangre pesa sobre mí. Pero el destino de mi familia, el destino de Argos, no debe ser arrastrado por el ciclo de venganza. He matado, sí, pero solo en cumplimiento de una justicia divina que exige el restablecimiento del orden. Hubo un murmullo en la multitud, la tensión era palpable, y muchos miraban a Orestes con una mezcla de respeto y temor. Las furias, que han perseguido mis pasos, no deben ser alimentadas más. La ciudad debe sanar. Pero no puede sanar mientras las sombras del pasado persigan cada uno de nuestros actos. Debemos elegir un camino diferente, un camino de reconciliación, de justicia en la misericordia. Atenea, que había estado observando en silencio, apareció entonces ante la multitud. Su presencia irradiaba paz, como si la misma serenidad de los dioses se posara sobre los hombres. Orestes ha hablado con sabiduría, dijo la diosa con voz tranquila, y la ciudad de Argos debe ahora elegir, continuar en el sendero de la venganza y el odio, o abrazar la oportunidad de renacer. El futuro de esta ciudad, como el futuro de cada uno de ustedes, está en sus manos. Las palabras de Atenea, como un bálsamo para las heridas más profundas, calaron hondo en el pueblo. La reconciliación, aunque incierta, parecía ahora un camino posible. Orestes había dado el primer paso, y con él, Argos había comenzado su lenta y difícil marcha hacia la paz. La noche cayó sobre Argos, pero con ella no solo llegaron las sombras, sino también una nueva esperanza, una esperanza de que, a pesar del sufrimiento del pasado, un futuro de justicia y paz podría surgir de las cenizas. Y aunque el destino de Orestes seguía incierto, su valentía al enfrentar las furias y su voluntad de reconciliarse con su ciudad dejaban entrever una luz tenue, pero constante, en el horizonte. Capítulo 14. La lucha interna de Orestes. El peso de la redención. El amanecer en Argos llegó con un aire de calma tensa, como si la ciudad misma estuviera aguardando una resolución definitiva. Los días previos, cargados de incertidumbre y dolor, parecían haber marcado el umbral de un nuevo comienzo. Sin embargo, en el corazón de Orestes, la tormenta interna aún no se había aplacado. Aunque había dado un paso hacia la reconciliación y la paz, su alma seguía siendo un campo de batalla, desgarrada por la culpa y el anhelo de redención. Orestes había pronunciado sus palabras ante el pueblo de Argos, pero el peso de sus actos, la magnitud de lo que había hecho, no podía ser fácilmente borrado. A cada paso que daba, sentía las sombras de las furias a su espalda, susurros de ira que le instaban a rendirse, a dejarse consumir por la culpa. La aparente paz que había alcanzado con Atenea era frágil, una delgada capa sobre un volcán de emociones aún a punto de estallar. Tras la asamblea, Orestes se retiró al templo de Apolo, buscando la quietud que solo el santuario podía ofrecer. Allí, entre las columnas que parecían sostener no solo el techo, sino el mismo orden del mundo, el príncipe se arrodilló en busca de consuelo. Las estrellas ya comenzaban a desaparecer en el horizonte, cediendo su lugar a los primeros rayos del sol, pero Orestes permanecía inmóvil, sumido en su tormenta interna. Apolo, murmuró,
su voz cargada de desesperación. ¿Cómo puedo continuar, cuando la culpa me consume? He matado a mi madre, y la sangre que se derramó no se puede devolver al suelo. ¿Cómo puedo encontrar paz después de lo que he hecho? La figura de Apolo apareció ante él, su presencia serena y llena de una luz cálida que parecía contrarrestar la oscuridad que envolvía a Orestes. El dios se acercó lentamente, como si comprendiera la profundidad de la lucha del joven príncipe. Orestes, dijo Apolo, su voz como un bálsamo en medio de la tormenta, el peso de tus actos no es algo que puedas borrar de la noche a la mañana. Pero la justicia divina no exige solo castigo, sino también restauración. El camino hacia la redención es largo y arduo, pero debes comenzar por perdonarte a ti mismo. Orestes levantó la mirada, buscando en los ojos de Apolo alguna señal de esperanza. ¿Perdonarme? ¿Cómo puedo hacerlo? He matado a mi madre, y eso no puede ser perdonado. Apolo lo miró con una calma profunda, como si viera más allá de las palabras de Orestes, hasta el fondo de su alma. La verdadera justicia, hijo mío, no es un castigo eterno. La justicia se encuentra en la capacidad de restaurar el orden, de corregir lo que se ha roto. Has actuado en un momento de desesperación, guiado por el impulso de vengar lo que ocurrió en tu familia. Pero tu madre también fue una víctima del destino. Y es en ese entendimiento, en la capacidad de reconocer que no solo eres un verdugo, sino también una víctima, donde comienza tu camino hacia la paz. Orestes permaneció en silencio, procesando las palabras del dios. La idea de perdonarse a sí mismo, de comprender que su acción fue parte de un destino mayor que lo había arrastrado, comenzaba a penetrar en su mente. Sin embargo, el peso de su culpa seguía siendo palpable, y el deseo de redención, aunque presente, parecía lejano. Entonces, dijo Orestes finalmente, ¿cómo puedo restaurar el equilibrio? ¿Cómo puedo hacer para que mi alma encuentre la paz? Apolo sonrió suavemente, como si las preguntas de Orestes no fueran nuevas, sino parte de un eterno ciclo de preguntas y respuestas. La restauración comienza en el reconocimiento de tu papel en este gran tejido de la vida. Has hecho lo que creíste correcto, pero ahora es momento de actuar de manera consciente. Tu destino no está marcado solo por lo que has hecho, sino también por lo que eliges hacer de aquí en adelante. No se trata solo de la justicia de las furias, sino también de la justicia que habita en ti. Debes aprender a vivir con lo que has hecho, a encontrar un camino que sea justo para ti y para tu ciudad. Orestes se levantó lentamente, su cuerpo cansado, pero su mente un poco más clara. Las palabras de Apolo habían tocado una fibra profunda dentro de él. Aunque el camino hacia la redención no sería fácil, sabía que era el único camino que podía tomar. La paz no llegaría de inmediato, pero quizás podría comenzar a sanar, no solo a sí mismo, sino también a su ciudad, que había sufrido tanto bajo la sombra de la venganza. En los días siguientes, Orestes comenzó a mostrar un cambio sutil, pero significativo. Sus actos ya no estaban guiados por el deseo de venganza, sino por el intento de restaurar el equilibrio en Argos. Comenzó a tomar decisiones con una mayor conciencia de las consecuencias, tratando de sanar las heridas que su familia había infligido a la ciudad. Sabía que no podría borrar el pasado, pero podía construir un futuro diferente, uno basado en la justicia que iba más allá de la venganza, una justicia que buscaba el equilibrio y la paz. Mientras tanto, en la ciudad, la tensión no desaparecía por completo. Aunque el pueblo comenzaba a ver en Orestes una figura de esperanza, las furias seguían al acecho, esperando el momento en que su ira pudiera ser desatada una vez más. Orestes, sin embargo, había dado el primer paso para erradicar la venganza como una forma de justicia en Argos. Ahora solo quedaba esperar, con la esperanza de que sus esfuerzos pudieran restaurar la paz y que las furias, finalmente, pudieran encontrar su descanso. La lucha interna de Orestes era un reflejo de la lucha de la ciudad misma, atrapada entre el deseo de redención y el peso de un pasado violento. En este capítulo de su vida, Orestes no solo buscaba su propia paz, sino también la de su hogar. Sabía que la redención era posible, pero que requeriría sacrificio, y que el camino hacia la reconciliación era más largo de lo que imaginaba. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar nuevamente en el cielo, Orestes seguía adelante, con el corazón lleno de esperanza, pero también de una profunda responsabilidad. Capítulo 15. La última confrontación, el juicio final. La mañana siguiente amaneció gris y pesada sobre Argos, como si el cielo mismo estuviera presagiando el fin de una era. El pueblo de Argos,
que había sido testigo de tantos sacrificios, miraba ahora con temor el juicio que se avecinaba. La ciudad se encontraba en un cruce de caminos, atrapada entre la vieja ley de la venganza y la promesa de una justicia que, por fin, podría traer paz a los sufridos habitantes de la tierra. Orestes, ya no el joven príncipe perdido en su dolor, sino un hombre marcado por sus decisiones y por la búsqueda de la redención, se encontraba en el centro de todo. Frente a él, las furias esperaban con su presencia aterradora, sus ojos como brasas encendidas por la furia eterna. La última confrontación estaba por acontecer. A su lado, Atenea, diosa de la sabiduría y la justicia, observaba en silencio. Aunque su rostro reflejaba la serenidad que la distinguía, un rayo de preocupación cruzaba su mirada. Sabía que el momento crucial había llegado. Orestes, su único refugio contra la creciente ira de las furias, debía enfrentarse a un juicio final, uno que decidiría no solo su destino, sino también el de toda la ciudad. Este es el momento decisivo, Orestes, le dijo Atenea, su voz tan tranquila como las aguas de un lago en calma. El equilibrio de tu alma y el futuro de Argos descansan sobre esta decisión. Debes ser firme, no solo en tu voluntad de redención, sino también en tu capacidad para juzgar lo que es justo. Orestes respiró profundamente, sus ojos llenos de la incertidumbre de un hombre que ha caminado por la cuerda floja durante demasiado tiempo. En su corazón, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que, al final, no se trataba solo de su lucha interna, sino de algo mucho mayor, la lucha de su pueblo por encontrar una forma de justicia que no estuviera basada en la venganza ciega, sino en la reparación del daño y la construcción de un futuro mejor. Frente a él, las furias, con su semblante aterrador, se adelantaron. ¿Qué piensas hacer, Orestes?, siseó una de ellas, su voz como un viento helado que cortaba el aire. ¿Crees que puedes escapar de la justicia de los dioses? ¿Qué puedes borrar lo que hiciste y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido? Orestes se quedó en silencio un momento, mirando los ojos brillantes de las furias, que lo observaban con odio y desdén. El peso de su culpa se cernía sobre él como una sombra imposible de eludir. Sin embargo, en su pecho también ardía una llama de esperanza, una llama que había nacido del perdón y la comprensión de la complejidad de los actos humanos. No estoy huyendo de la justicia, dijo Orestes con firmeza, su voz resonando con la fuerza de una voluntad renovada. Sé que lo que hice no puede ser borrado. Pero la justicia no puede ser un ciclo interminable de venganza. El perdón, la restauración, la capacidad de aprender de nuestros errores, eso es lo que hace que la humanidad avance. No podemos seguir viviendo bajo la sombra de la ira. Es hora de romper el ciclo. Las furias se encorvaron, como si un gran poder invisible las hubiera golpeado. Su ira era palpable, pero había algo en las palabras de Orestes que las hizo vacilar. No era la resolución de un hombre en busca de justificación, sino el clamor desesperado de alguien que entendía la magnitud de sus actos y aún deseaba buscar un camino hacia la luz. Atenea observaba con atención, sabia de la batalla que libraba la ciudad misma. La sabiduría de la diosa se reflejaba en su mirada mientras contemplaba cómo Orestes, en su afán por restaurar el equilibrio, ofrecía una nueva visión de la justicia. Esta justicia no era fría ni ciega, sino humana, capaz de perdonar y de sanar, incluso cuando las heridas parecían demasiado profundas. Finalmente, Atenea intervino, alzando su mano con una gracia solemne. Furias, habéis sido las guardianas de la justicia de los dioses, pero ahora es el momento de un cambio. Orestes ha dado el primer paso hacia una nueva era, una en la que la venganza no será el motor del futuro. La humanidad debe aprender a perdonar y reconstruir lo que se ha roto. El tiempo de la destrucción y el castigo sin fin debe dar paso a la restauración y la reconciliación. Las furias, atrapadas entre la furia que las definía y las palabras de la diosa, comenzaron a dudar. El silencio, cargado de una tensión palpable, se apoderó de la escena. Finalmente, una de ellas habló, su voz menos aguda, más suave, como si un pequeño rayo de comprensión hubiera tocado su corazón. ¿Acaso la humanidad no es digna de un último intento de redención?, preguntó la Furias, con una expresión de sorpresa en su rostro, como si la noción de perdón y restauración fuera una idea ajena a su existencia. Atenea, con una sonrisa sabia, respondió, sí. El juicio final es la prueba de la capacidad de los hombres para trascender el ciclo de venganza. Orestes ha mostrado que, incluso en la oscuridad, es posible encontrar luz. Con esas palabras,
Las furias se retiraron lentamente, sus ojos aún encendidos por la ira, pero con una sombra de duda ahora cruzando sus rostros. No podían negar que algo había cambiado, que la justicia que conocían no era la única manera de restaurar el equilibrio. El ciclo de sangre parecía haberse cerrado, aunque con cicatrices que aún sangraban. Orestes, por su parte, se sintió aliviado, pero no exento de la sensación de que el camino hacia la paz de la ciudad no estaba completamente despejado. Sabía que la batalla por la justicia continuaría, pero ahora tenía una nueva perspectiva. La verdadera justicia no era la venganza, sino la comprensión y la restauración. El equilibrio no se alcanzaba con la muerte, sino con la vida, con la capacidad de sanar las heridas y mirar hacia un futuro de esperanza. Así, con el juicio de Atenea, las furias y Orestes, la ciudad de Argos comenzaba a caminar hacia una nueva era. No exenta de dificultades, pero llena de la promesa de un cambio real. Una era en la que la venganza cediera ante la redención y el entendimiento, y donde el alma humana pudiera, finalmente, encontrar su paz. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido fascinante. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más relatos y exploraciones profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo capítulo.